Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Y en este vídeo les voy a compartir todo mi testimonio desde mi nacimiento hasta el día de ahora, para gloria y honra del Señor. Y mi testimonio comienza así. Yo vengo, hermanos, de una familia desintegrada, practicantes de la idolatría y la brujería, el adulterio y la fornicación. Y yo soy el resultado de una unión libre. Y mis primeros años de vida me la pasé enferma, que me salían unos granos en esta parte de mi garganta, de las axilas, de las piernas, que hasta el día de ahora aquí están esas marcas, están esas cicatrices. Y cuando yo me encontraba en esa condición, en esa situación, mi mamá y mi abuelo me llevaban donde los curanderos, donde los ídolos, para que ellos hicieran el milagro en mí. Y fueron pasando los años hasta que llegué a mis 8 años de edad. Yo era la mayor de mis 2 hermanos. Y mi mamá, ¿verdad? Era madre soltera, solo ella trabajaba. Y yo veía esa necesidad que le ayudasen en los quehaceres de la casa. Entonces me empecé a involucrar. Pero mi mamá era de ese carácter, de un temperamento, que si yo no hacía las cosas como ella quería, en el momento que ella decía, y rápido, entonces ella venía, me castigaba, me agredía y me golpeaba, hermanos. En ese ambiente yo me crecí, en ese ambiente, hasta que llegué, hermanos, hasta mis 14 años. Y ese ambiente era de calamidad, de pobreza, de mucha violencia doméstico. Y yo veía como mi mamá se agarraba. En ese tiempo mi mamá ya estaba, ya se había juntado con un señor. Y este señor era bien celoso, ella era bien celosa. Y se agarraban a trompones, se encerraban. Y yo veía ese rechazo hacia mi vida, hacia mis hermanos, que mi mamá, ¿verdad? Con ese su carácter, que era bien enojada, nos lastimaba con sus palabras, nos golpeaba con cualquier cosa que encontraba, ella nos golpeaba. Si nosotros no hacíamos caso, agarraba un cucharón o lo que encontraba, nos golpeaba. Sentíamos ese maltrato emocional, mental y físico. Y ese ambiente de pobreza, hermanos, que a veces no teníamos que comer. Recuerdo que nosotros íbamos a cortar unos limones y sacábamos el jugo de limón y le poníamos sal. Y allá de vez en cuando le poníamos un chile y chuponeábamos la tortilla. Y eso era nuestro almuerzo. Cuando había arroz y frijoles, gloria a Dios. Y cuando había pollito, no, pues eso estábamos en la gloria. Pero en ese ambiente yo me crecí. En el rechazo, la falta de amor, el celo, la violencia. Y en ese ambiente tan feo. Pero un día, mi mamá me dijo unas cosas tan horrorosas, tan feas, donde yo sentí una fuerza de irme de la casa. Y yo dije, esto no es bueno. ¿Cómo ella me está diciendo eso siendo mi madre? ¿Cómo? Eso fue un golpe terrible a mi corazón, a mi mente, a mi vida. Y yo dije, yo me voy de la casa. Y me fui de la casa. Llego a la casa de mi tía, le dije a mi tía, fíjate que esto sucedió. Y mi tía me dijo, vete a la casa de tu tío. Me fui a la casa de mi tío. Y mis tíos, ¿verdad? Me apoyaron en lo que pudieron. Pero yo quería seguir estudiando, yo quería ganarme mi dinero porque yo quería vestirme, porque era una pobreza que ni siquiera mi mamá nos podía comprar ropa porque pues no había.
Yo me ponía ropa que gente me regalaba. Y eso iban, ¿verdad? Mis hermanitos repasando, ¿verdad? La ropa que yo dejaba. Y hasta que una vez yo me fui de la casa de mi tío, me fui y me vine a la ciudad, porque mi familia es de campo. Y estando en la ciudad empecé a conocer, ¿verdad? Ese mundo, empecé a conocer gente, amigos buenos, amigos malos. Y recuerdo que me enamoré de un hombre que no me valoró. No me valoró porque yo, como venía de una falta de amor, buscando quien me ame, buscando consuelo, una vez, ¿verdad? Se entrega así por así y se va a dar, ¿verdad? Vamos al fracaso. Y no me valoró. Entonces, hasta que llegué en un lugar donde bailan las mujeres, que muchos, ¿verdad? En mi país le dicen nightclub. Y fui viendo ese ambiente, me empecé a involucrar, fui ganando mi dinero y me empecé a vestir bonita. Y yo veía a esos hombres que tenían sus esposas y que eran infieles, y yo veía ese ambiente. Y yo decía, ¿cómo yo voy a creer en los hombres? Yo ni tengo mi papá, mira mi mamá cómo se golpeaba con mi padrastro, y yo tener un hombre así que me haga esto. No, mejor me quedo soltera, ni quiero saber de hijo, ni quiero saber de hombre, mejor me quedo lesbiana. Pero esto ya no era, ya era el maligno, hermanos, en ese ambiente. Bueno, después de eso, yo conozco a un enamorado, pero yo era bien arisca, era enojada, soberbia. Yo decía, el día que yo encuentre un hombre me voy a vengar. Mire cómo tenía la mente dañada. Me voy a vengar, le voy a hacer sufrir de todo lo que a mí me han hecho. ¿Por qué mi papá me dejó? ¿Por cómo fue? ¿Cómo pasó esto? Y venía tan lastimada y herida. Entonces me junté con mi enamorado en unión libre. En unión libre empezamos a vivir juntos. Y caigo en lo que es la pornografía. No le voy a describir lo que hay allí porque la pornografía, ¿verdad? Es horrible. Empecé a ver ese ambiente, empecé a ganar dinero también. Pero en mi interior yo no quería hacer eso. Pero era una forma como podía ganar dinero. Porque en mi país, a cierta edad, tú ya no te dan trabajo. Pero esto era una excusa del enemigo que a mí me venía a poner en mi mente, porque eso era el enemigo, ¿verdad? Que me estaba susurrando, no vas a poder hacer nada excepto este trabajo. Entonces, estaba metida en esas páginas y empecé a ver todo ese ambiente horroroso y sucio, contaminador. Y recuerdo que un día, yo escucho, hermanos, esas paletas de la procesión de los católicos. Y yo ya estaba con mi pareja en unión libre, viviendo en unión libre, y yo le digo a él, oye, ahí viene la procesión, vamos. Y me cambié, él no me dijo, no, me fui. Y cuando ellos, ¿verdad?, hacen las estaciones, que ellos le llaman las estaciones y los rituales, yo también, ¿verdad?, porque eso es lo que a mí me habían enseñado, me empecé a persinar y a la rezadera. Y cuando levantaron la imagen, yo me regresé a mi casa y mi pareja me tomó de la mano y él me dijo, mira, yo veo que tú quieres aprender. Y yo le dije, ¿aprender qué? Y me dijo, allá tienes una computadora, ahí está tirada, cárgala y busca una Biblia, cualquier Biblia, y comienza a leer desde Génesis.
Y ve leyendo poquito a poquito. Y lo que tú no entiendes, tú me preguntas a mí. Y lo hice. Cargué la computadora, busqué una Biblia Reina Valera, 1960, y empecé a leer. Y cuando yo llego, hermanos, a Éxodo 20, 4 y 5, esa palabra impactó mi vida. Esa palabra yo sentí que se impregnó en mi corazón. Y yo le pregunto a mi pareja y le digo, dice aquí que no nos haremos imagen ni semejanza del que está arriba ni abajo, porque Él es Jehová, celoso, que ve la primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y yo le digo, entonces, lo que yo fui a ver fue una imagen. Y él me dijo, sí. Entonces, eso es malo. Y le digo, entonces, mi familia está equivocada. Entonces, ellos están mal. Y me dijo, sí y sí. Todo sí. Y yo le dije en ese momento a mi pareja, ¿sabes que desde este día nunca más iré a una iglesia católica? Y así lo hice, hermanos. Así lo hice. Y yo ya me sentía bien cristiana, hermano. Bien cristiana. Pobre de mí, ¿verdad? Porque aquí fue donde comenzó una guerra entre él y yo. Que por todo peleábamos. Por todo peleábamos. Ya psicológicamente yo ya estaba como programada, que un día peleaba, un día no, un día peleaba, un día no, un día peleaba, un día no. Y un día me llegué a cansar, pasaron los años, un día me llegué a cansar y yo dije, esto me está robando la paz, esto no viene de Dios y yo no sé qué hacer y yo ya no quiero. Y yo recuerdo que le dije, mira, la puerta es bien grande, vete. Yo ni uso droga, ni tengo hijos, ni me he casado contigo para estarte aguantando. Tú me estás destruyendo y estoy bien joven para estar aguantando, hombre, vete. Recuerdo que le dije eso. Y había una señora cristiana que ella me visitaba. Pues ella veía, ¿verdad? Veía mi ambiente. Yo nunca le dije de qué trabajaba, pero veía, ¿verdad? La forma como me vestía, cómo me arreglaba. Y yo le decía a ella, ore por mí, ore por mí. Y cuando ella me invitaba a la iglesia, que fui como 2 veces a su congregación, pues yo me sentía bien. Pero cuando yo quería dar ese paso yo sola, yo sentía que una fuerza maligna me jalaba para atrás y que eso me desmotivaba. Que decía, ¿para qué vas a ir si esa iglesia no es de Dios? Imagínate, tú no entiendes nada. Y me desmotivaba y ya no iba. Una fuerza maligna. Entonces, en ese ambiente, ¿verdad? De pleito, de conflicto, de maltrato, hasta que se llega un día y tomamos la decisión, mi pareja y yo, de irnos a vivir al extranjero. Porque ya estando en el extranjero, él me decía, si tú peleas conmigo o los dos peleamos, a los dos nos van a llevar preso. Y ahí estamos 50 y 50. Pero yo estoy en un país extranjero, tú estás en tu país y tú haces lo que tú quieras. Bueno, empezamos a planear y nos fuimos. Nos fuimos a vivir al extranjero. En el extranjero yo viví 2 años y en esos 2 años solo peleé una vez, hermanos. Solo una vez. Y hasta me llegaron unos gatitos, ¿verdad? Y me enfoqué en ellos también y gloria a Dios. Pero en esos 2 años yo empecé a ver vídeos del pastor Armando Alducin. Y el primer vídeo que vi fue de los ángeles caídos. Y cuando yo abrí el vídeo, yo ya andaba una Biblia. Pero como yo no lo entendía y era aburrido para mí, yo miraba el vídeo y yo decía, voy a ver lo que él está diciendo, no vaya a ser que sea mentira.
Y empecé a escudriñar así la Biblia, pero todavía como que me parecía aburrido. Y yo decía, voy a buscar una película. Y a mí me encantaba la película del profeta Jeremías. Así dice Jehová, así dice Jehová. Y yo bien emocionada. Y miraba la película del profeta Jeremías y me iba a las escrituras. Y me iba a las escrituras para verificar. La película pues lógicamente son alteradas, pero así fue como comencé. Y en ese tiempo empecé a manifestar ya malos pensamientos, pero no en intensidad. Empecé a manifestar malos pensamientos, pero yo no decía porque yo pensaba, ¿qué van a decir de mí? ¿Van a pensar que yo estoy loca? ¿O qué será? No sé. Yo decía, ¿será que me hace falta una vitamina? O no sé. Pero yo no decía, me quedé callada. Y después de eso, recuerdo que mi pareja se tuvo que mudar, ¿verdad? A su país de origen, porque pues había necesidad, ¿verdad? Había necesidad económica. Entonces, yo empecé a prepararme porque yo tenía que volver a regresar a mi país para tramitar mis documentos. Pero ya para salirme de estar viviendo en esos 2 años en el extranjero, el Señor me daba una revelación y que esa revelación se cumplió a los 2 años. Se cumplió a los 2 años, pero en su momento yo no lo entendía. Y es aquí donde la misericordia de Dios es con el que Él quiere y Él hace, ¿verdad? Como Él quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Y yo recuerdo que yo miraba esta revelación, hermanos. Yo veía que mi casa era una casa tan bonita y que mi casa estaba cerca de un precipicio negro. Y yo veía que yo peleaba con mi pareja, Y yo le decía, yo no me gusta esta casa, yo no quiero estar aquí, yo no me gusta y no me gusta. Yo veía, ¿verdad? Ese conflicto. Y después yo veo el techo de unas casas y unas ventanas francesas. Y veía aquellos árboles verdes, muy bonito. Y después veo que yo tengo un ID color rojizo y veo un seguridad, un policía, que vienen entrando gente y no traen documento y no los dejan entrar porque no traen documento. Y en eso yo veo que yo tengo este documento y yo digo, con esto yo los puedo ayudar a ellos. Tengo documento, les puedo ayudar a ellos. Eso fue la revelación. Para que se venga a cumplir a los 2 años. Regresé a mi país y sentía como aquella necesidad de buscar del Señor. Sentía como aquella necesidad de ir a una iglesia. Y recuerdo que una vez yo fui a una iglesia allá donde vive mi hermana en el pueblo. Y llegando levanté mis manos y sentí ese fuego, sentí que mis manos las sentí gorditos y así como bien anestesiado y sentía ese fuego. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Quizás ya me voy a desmayar. Y qué vergüenza que es mi primera vez y ya me voy a desmayar. Entonces yo le dije a mi tía que ella ya tenía su recorrido en el evangelio y ella me dijo, quizás estabas enferma y el Señor te curó. Pero en ese tiempo pues yo no sabía nada, no sabía nada del evangelio, hermanos, no sabía nada. Y llegó el día que yo tuve que mudarme nuevamente para venirme, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Llegó el día que tuve que venirme y ya empezaba, ¿verdad?, a escuchar de esa pandemia de
del COVID allá en el Medio Oriente, en China. Pero eso no me amedrentó y un día estando en mi cama, yo meditando, yo decía, yo quiero aprender más de la Biblia, pero quiero aprender a hablar inglés. ¿Cuál es el que le tengo que dar más prioridad? Y yo decía, la Biblia, porque es Dios. Y después el inglés, porque es secundario. Bueno, un día me fui a una tienda, compré mi cuadernillo. Me compré mi cuadernillo y empecé a hacer mis notas. Empecé a ver, ¿verdad? Vídeos. Empecé a ver vídeos y estaba haciendo mis notas. Y un día me meto en un ayuno. Y el ayuno terminó bien, dándole gracias a Dios porque había guardado a mi familia. Que no les había pasado nada, y a mí, y pues que Dios había tenido misericordia. Y en eso, hermanos, veo un canal del pastor Jaciel Rodríguez, y él decía, ¿verdad?, que descargáramos un PDF del libro de Apocalipsis, y a mí me encantaba el libro de Apocalipsis. Y lo descargué y empecé a leer, Hermanos, y aquí fue donde comenzó aquel ataque demoníaco que yo sentí que vino un misil y me traspasó el corazón. Y eso trastornó mi mente y empecé a sentir mis emociones extrañas, empecé que caminaba en el aire. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empecé a llorar, no sabía qué es lo que estaba pasando. Y fue aquí donde comencé el proceso de la ansiedad y la depresión. Aquí fue el inicio de ese tormento, de ese terror. Y como yo no sabía, ¿verdad? Yo no tuve un mentor, no tuve alguien que me guiara, que me dijera, esto es un ataque del enemigo, un ataque demoníaco, así vas a leer la Biblia, así vas a orar, así te vas a congregar, así son los ayunos, estos son las revelaciones, así habla Dios. Nada, hermanos. Pero la gloria es para Dios porque mi mejor consejero ha sido el Espíritu Santo. Y en ese trayecto, ¿verdad?, del proceso, yo recuerdo que como yo no sabía nada, yo le decía, ¿verdad? Yo le decía a Dios, yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor, porque ahora sí, esto es mi fin. Y yo recuerdo que yo le dije a Jesús, yo te voy a seguir. Al final, tú sabes si tú me vas a condenar o tú me vas a sanar. Y a medida, hermanos, que yo iba escudriñando las escrituras, también pues se iban manifestando más perturbaciones, más malos pensamientos, más malos ataques, porque era una batalla de fe entre el bien y el mal, era mi carne y mi espíritu, y el diablo, ¿verdad?, estaba peleando mi alma por todo lo que yo había hecho en el pasado, por todo lo que yo venía jalando. Entonces, y Dios, ¿verdad?, estaba allí en ese proceso, aunque yo no lo podía sentir, aunque yo no lo podía, ver, pero porque yo sentía, ¿verdad?, en mi carne aquella soledad, aquella tristeza, aquella confusión, aquel tormento, aquella falta de paz y todo lo que se vive en la ansiedad y la depresión. Pero yo recuerdo que una vez, estos fueron mis primeros meses,
yo estoy, ¿verdad? Tan desesperada porque yo quiero sentir mejoría, yo quiero sentirme bien rápido. Y yo estoy leyendo la palabra de Dios y yo no veo mejoría. Y en la misericordia de Dios, Él me mostraba una revelación y yo veía que yo tengo en mis manos un teléfono y que yo estoy buscando información exactamente en la plataforma de YouTube. Y yo entiendo que me dice que no es el lugar de mi ayuda y mi respuesta. Sucesivamente yo veo un libro abierto y me dice Biblia, Biblia, 2 veces. Y en su momento yo no entendía que por qué yo estoy mirando y me dice Biblia, Biblia. Pero rápidamente yo me doy cuenta que en la palabra de Dios estaba mi respuesta y mi ayuda. Entonces empecé a sumergirme más, a comer palabra, ¿verdad? En el proceso, a comer palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, una vida de oración, ayunar. Y recuerdo que pasé 6 meses que yo no me congregué porque yo no conocía una congregación, no conocía un pastor y solamente estaba Dios y Yesenia. Yesenia y Dios, ¿verdad? Estábamos entre Él, ¿verdad? Que Él me iba guiando en su infinita misericordia en esos 6 meses. A los 6 meses yo me congrego y bueno, me empiezo a congregar. Y sigo, ¿verdad? Sigo avanzando, sigo leyendo, porque pues la instrucción que Dios me había dado era, ¿verdad? Que escudriñara las escrituras y seguía ese tormento, esos malos pensamientos, ese disgusto, que no podía estar con mucha gente, sola, que no podía dormir. Yo ya les he testificado en otros vídeos, ¿verdad? Que pasé como 10 días que yo no podía dormir y ese disgusto. Pero en medio de todo eso, hermanos, de lo que yo estaba atravesando, de lo que yo estaba viviendo, Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo porque el Señor me iba mostrando, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Trayendo revelación a mi corazón, abriendo mi entendimiento. Y yo me preguntaba porque yo era muy perturbada con los malos pensamientos, con los pensamientos de perversidad, de lujuria, de lascivia. Y llegaban todas esas pestilencias cuando yo oraba, cuando yo leía la palabra de Dios, cuando yo ayunaba. Y yo eso me espantaba y me asustaba, ¿verdad? Porque yo decía, Dios mío, estoy quedando loca porque pareciera, ¿verdad? Que uno iba a parar al manicomio y tanto era la magnitud del mal que yo veía como alucinaciones. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando él me mostró, o sea, Él me abrió mi entendimiento de que esto era a causa del pecado, ¿verdad? Todas esas perturbaciones y que el enemigo había tomado ventaja porque había creado una fortaleza en mi mente y que mi corazón, mi alma y todo estaba atado. Entonces que yo tenía que comer mucha palabra y rumiar la palabra. Y el Señor en su infinita misericordia me mostraba en una revelación que yo me encontraba en un pozo, y yo estaba allí con una falda roja y yo veía a 3 varones que me quedaban mirando y uno de ellos extendió su mano y siendo así que salí del pozo. Y esa prenda roja, hermanos, esa falda roja, fue la primera prenda que yo compré cuando yo me encontraba en ese nightclub, hermanos. Entonces aquí fue donde el Espíritu Santo me enseñó que el enemigo me estaba perturbando a causa de mi pecado, de lo que yo le había dado rienda suelta a mi pecado y que yo nunca los había confesado. Entonces empecé a confesar mis pecados, ¿verdad? Empecé a confesar todos mis pecados uno por uno. Y todo lo que me había hecho mi mamá, lo que me había hecho la gente que me había dañado, empecé a confesarlos porque yo sentía ese dolor en mi corazón y yo sentía
sentía esa agonía aquí, ¿ve? Sentía esa agonía que no me dejaba respirar. Entonces, porque yo estaba bien marginada, bien herida, bien lastimada, traía mucha falta de perdón, mucho resentimiento, mucho maltrato físico, maldiciones generacionales, la práctica del pecado. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a mostrar todo lo que yo tenía y yo no podía perdonar. Yo le decía al Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, Señor, mira, ellos me hicieron eso. Entonces, cuando el Señor me llevaba, ¿verdad? Cuando los discípulos les dijeron, enséñame a orar, y los discípulos que iban a decir, ¿verdad? Jesús les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces el Señor les enseñó y les dijo, Señor, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros podemos perdonar. Entonces el Espíritu Santo me enseñaba de que si Él me había perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a mis agresores? Entonces yo le dije, pero este dolor está grande, me duele mucho, Señor, ayúdame. Entonces fue cuando el Señor me ayudó y pues perdoné a mis agresores, perdoné a mi madre. Entonces mis ojos espirituales fueron abiertos y yo pude ver que ellos me trataron así, que toda esa gente me trataba así, porque ellos fueron víctimas del enemigo. Porque ellos víctimas fueron del enemigo. Y es aquí que dicen las escrituras que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principado, contra malos espíritus de las tinieblas. Entonces ellos fueron víctimas, ellos fueron títeres para que me lastimaran, para que me dañaran a mí también. Entonces yo dije, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonarlos? Si Dios, ¿verdad? Su misericordia, su salvación y su gracia llegó a mi vida, entonces yo tengo que perdonarlos a ellos, yo tengo que perdonarlos. Bueno, eso fue, ¿verdad? Con el pecado, con el perdón y con el resentimiento también, ¿verdad? Entonces, a medida que yo me iba sumergiendo a la luz de la palabra, yo fui viendo esa disminución, esos síntomas que fueron desapareciendo, pero di ese paso de obediencia, aunque yo no entendía en el principio. Yo di ese paso de obediencia a desligarme de toda contaminación de mis amistades, de aquellos hombres, ¿verdad? Con malas intenciones. Y el Señor trajo revelación también acerca de la modestia, del pudor, porque yo venía, ¿verdad? Jalando esos malos espíritus de lujuria que yo tenía, ¿verdad? Me vestía indecente, me vestía así, bien de indecente, hermano. Yo me vestía vulgar, pues. Y entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, el Señor me mostró, ¿verdad?, acerca de la modestia, del pudor. Y yo antes tenía esa idea que los vestidos largos o que los vestidos eran para las viejas. Y entonces cuando fue el impacto de Dios a mi vida, yo me empecé a comprarme mis vestidos, mis vestiditos, mis faldas, y yo me veía tan hermosa, hermanos, tan hermosa hasta el día de hoy para su gloria. Entonces, hermano, es una vida de obediencia, es una vida de entrega, porque yo estando en esa condición, yo me sentía morir, yo sentía, ¿verdad?, ese tormento, ese calvario, esa falta de paz. Yo decía, yo veía la vida gris. Mi esposo me decía, ten esperanza, me dice, todo está bien, ¿qué es lo que te preocupa? Y como los que están, ¿verdad?, a nuestro entorno, si ellos no lo han vivido, no te van a comprender. Entonces él me decía, solo cierra los ojos y duérmete, pero eso no era así, hermano. Era una batalla de fe, eran malos espíritus, pero yo glorifico el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque Él me ha dado la victoria a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, que Él expulsó esos invasores, destructores que estaban haciendo estragos en mi vida, porque el diablo había montado ese yugo y había hecho esa fortaleza en mi vida. Y eso, ¿verdad?, es lo que él había tomado ventaja y en el proceso, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, robándome mi identidad. Entonces, hermano, yo comparto, ¿verdad?, de que si nosotros le obedecemos a Dios,
creemos, conocemos y entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, todo obra para bien. Y yo le doy las gracias a Dios porque yo en el proceso nunca cuestioné a Dios, sino que yo solo le decía al Señor, esto me lo merezco por ser mala, esto me lo merezco porque nunca te busqué, Señor, pero más su misericordia, ¿verdad? Dios, fue conmigo porque yo no conocía del Señor. El Señor impactó mi vida en el proceso, ¿verdad? De la ansiedad. Y cuando yo leía la palabra de Dios, que el Señor no nos ha dado la porción de lo que nosotros nos merecemos por ser infieles, por ser malos, sino que Él, ¿verdad? Extendió su mano de misericordia, extendió su salvación y con amor eterno. Entonces yo le dije al Señor, no, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a buscarte genuinamente. Señor, implanta todo lo bueno, saca todo lo malo. Y me entregué, hermano. Fueron días difíciles, fueron días, ¿verdad?, donde el enemigo me bombardeó por las pestañas, por los ojos, por el pelo, por la oreja, por la boca, por las uñas, por el brazo, por la espalda, por las piernas, por el pie. Me bombardeó, pero es aquí donde se cumple la palabra del Señor que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque cuando tú resistes las acechanzas del enemigo, tú le estás dando gloria a Dios. Y cuando el enemigo dice, pero yo le estoy azotando, yo le estoy bombardeando a esta mujer, a este hombre, y ellos siguen clamando a su Dios, siguen buscando del Señor, entonces te deja y se va a buscar otra víctima, y la victoria Dios te la da a través de Jesucristo, y verdad, y nuestro gran consejero que es el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo te animo que tú te levantes, verdad, que tú le des la gloria a Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, porque Dios, verdad, es más grande y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recordemos que Satanás en la cruz del Calvario, Jesucristo lo exhibió públicamente y lo venció. Venció al diablo, venció al pecado y venció la muerte. Y Dios Padre le levantó de entre los muertos y lo subió entre las nubes con poder, con gloria y con victoria. Y ahora Él está a la diestra del Padre abogando a mi favor y a tu favor. Así que levántate en el nombre de Jesús. Y a medida, hermanos, que yo, ¿verdad?, le fui obedeciendo al Señor, Él me iba mostrando, ¿verdad?, cómo iba mi proceso, y el Señor me animaba. El Señor, ¿verdad?, hablaba a través de sus siervos. El Señor hablaba a través de mi pastora. El Señor hablaba a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios, a través de revelación. El Señor hablaba, ¿verdad?, derramando, ¿verdad?, esas palabras como Él habla, como Él quiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es tan maravilloso, Dios es bueno, y decaía, porque la ansiedad es así, decaía, pero el Señor, levántate, mira que te mando que te esfuerces. Y yo hacía mis apuntes de lo que Dios me hablaba. Yo hacía mis apuntes cuando me daban una profecía. Yo hacía mis apuntes cuando el Señor, ¿verdad?, me daba revelaciones. Mira, hermano, en este proceso yo fui muy perturbada aún en mis sueños. Yo veía demonios que me atacaban, yo veía demonios que me cortaban aquí, yo veía demonios que me hacían, ¿verdad?, rueda en mi estómago, porque eso era otro proceso, ¿verdad?, que Dios ya les he testificado, que el Señor me sanó de los miomas también, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mira, hermano, yo veía serpientes, grandes serpientes así, ¿verdad? Y yo me veía en medio de las serpientes y que pasaban y no me hacían nada. Yo veía que yo peleaba y que yo les decía en el nombre de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Todas esas perturbaciones, ¿por qué? Porque es una pelea de fe. Ese es la verdadera guerra que nosotros como hijos de Dios tenemos a diario, hermano. Pero Dios nos ha dado la armadura, la armadura, ¿verdad?, como es la oración, como es la palabra, como es el ayuno, la congregación, las alabanzas, para que nosotros ganemos, porque todo lo que pasa, ¿verdad?, en el mundo espiritual se manifiesta en lo físico, y por eso hay que tanta decadencia. Por eso es que a veces los cristianos no prosperamos, porque no peleamos, ¿verdad?, nuestras bendiciones, cuando Dios, ¿verdad?, sabemos que Jesucristo ya ganó esas bendiciones y nos ha dado plena libertad y nos ha dado salvación. Pero nosotros también, ¿verdad?, tenemos que levantar y pelear, ¿verdad?, arrebatar esas bendiciones, porque el enemigo las quiere robar. Pero
Esto es, ¿verdad?, lo que Dios me enseñó en mi proceso. Y, y gracias al Señor, ¿verdad?, cuando yo decaía, el Señor me decía, recuerdo una vez que ya había avanzado bastante y decaí y me sentía tan triste. Y el Señor me decía, sigue adelante porque yo vengo sanando. Y yo me agarraba de esa palabra, y cuando había obstáculos de los mismos hermanos o de la gente o de mi familia o de mi misma casa, de mi esposo, a veces yo clamaba más al Señor y yo le decía al Señor lo que me decían, y el Señor me levantaba porque yo entendí su amor, porque yo entendía. Yo le decía a Dios, Señor, aunque yo no te sienta, yo te creo, Señor, ayúdame, Padre, que yo atesore tu palabra en mi corazón. Y yo rumiaba la palabra, hermanos. Yo agarraba un texto bíblico, yo lo rumiaba como 20, 40 veces el mismo versículo, y ahí andaba y empecé, ¿verdad?, a escuchar alabanzas, y para gloria y honra del Señor, hermano, estoy testificando que hasta el día de hoy yo duermo tranquila, yo salgo a hacer mis ejercicios, yo me alimento, hermano, tengo una vida bendecida en el Señor, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, dice que ellos salieron a manos llenas, y dice que ninguno venía enfermo. Y así es el propósito de la vida del cristiano, de nuestra vida, que nosotros, cuando Dios nos salva, ¿verdad?, nos saca nuestra alma del cautiverio, que salgamos bendecidos y llenos de esa bendición espiritual, y las añadiduras nos seguirán a causa de nuestra obediencia, y a causa de nuestra desobediencia hay consecuencia, y ustedes ya lo están viendo, ¿verdad?, de mi pasado, del pecado, ¿verdad? Algunas cosas no es culpa mía, ¿verdad?, sino que es de mi antepasado, pero el pecado sí es culpa mía. Pero así sucedió, así me aconteció, y yo testifico del amor de Dios, de su misericordia en mi vida, porque aquí fue Él, ¿verdad?, que Él me sostuvo con mano fuerte y poderosa. Y me gozo, hermanos, me gozo de poder hablar de Jesucristo, que Él es el único que nos puede sanar, nos puede libertar, nos puede restaurar. Porque ya vemos mucha gente que se queja, yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, yo me han dado estas pastillas, pero momentáneamente me ayuda, pero ya después vuelvo a caer, o si es posible estoy peor. Pero la gloria sea para Dios, porque en Cristo Jesús sí hay nueva vida, hay nueva vida. En Él tenemos vida. Su palabra lo dice, que Él vino a darnos vida, y a darnos vida en abundancia. El propósito de Dios es que nosotros, ¿verdad?, seamos bendecidos por esta tierra para posteriormente en la vida eterna. Pero es necesario obedecer al Señor, es necesario que nosotros, ¿verdad?, caminemos una vida en santidad, una vida en obediencia, porque dice que sin santidad nadie verá al Padre, y ustedes son testigos cómo está el mundo. Cristo viene pronto, preparémonos, porque Dios, ¿verdad?, Él no quiere que usted perezca, Él no quiere que yo perezca, y lo que Él ha hecho en mí para que yo le glorifique, y usted vea que yo no soy más especial que usted, que Él puede hacer grandes cosas en su vida. Pero si usted es entendido, usted es obediente, hermano. Es, ¿verdad?, en el proceso todo lo que aconteció, y bueno, yo fui tomando nota. Me congrego actualmente, yo me estoy congregando para gloria y honra del Señor. Sigo orando, claro que sí, sigo leyendo las escrituras. La palabra de Dios es rico en su esencia. Nosotros tenemos que aprender a buscar al Señor, ¿verdad?, de corazón, saber que una vez el Señor me daba esta palabra y me decía, es mejor conocer a Dios que ser sanado. Y eso es la verdad, porque cuando tú conoces quién es tu sanador, ya no le vienes a decir, sáname, sáname, sáname. No, porque Él te da tu sanidad, porque ya lo amas, ya lo conoces, ya estás cultivando esa relación, ¿verdad?, de padre e hijo. Así que, hermanos, levántate si tú estás en esta condición. Dios está obrando, sé entendido. El mundo no trae nada bueno. Mire lo que me pasó a mí, venía, ¿verdad? Hagamos una reflexión, narrando, ¿verdad? Mi pasado, venía, ¿verdad?, herida, lastimada, flagelada, torturada, venía mal, enferma.
pero Dios fue el único que se atrevió a dar vida a esta flor, a dar vida a este cuerpo. El Espíritu Santo vino y sopló aliento de vida sobre estos huesos secos. Abrió mis ojos que estaban ciegos, mis oídos que estaban sordos y mi boca que proclamaba solo negatividad, maldad, arrogancia, tristeza. Y mi corazón que estaba como el del faraón, pero la gloria es para Dios, porque el Señor, ¿verdad? Cada día nos va perfeccionando, cada día, ¿verdad? Él viene haciendo, terminando, haciendo lo que Él dice, ¿verdad? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cada día el Señor nos va perfeccionando, pero fiel es Dios que Él nos guarda de las tentaciones del maligno, de todo lo malo, de todas las artimañas, de toda trampa del enemigo. El Señor, ¿verdad? Fiel es con nosotros. Así que, hermano, este es mi testimonio. Esta es mi historia. No me avergüenzo de contar lo que Dios ha hecho en mi vida, para que veamos de dónde el Señor nos saca. Antes estábamos mudos. El enemigo había puesto, ¿verdad?, un zipper en nuestra boca. No, es que ¿qué van a decir tus familiares? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ellos? Te van a criticar, te van a aniquilar, te van a... ¿Qué es lo que no van a decir? Usted con el hombre nunca va a quedar bien, pero ahora en Dios somos libres, dice, ¿verdad? Y la verdad os hará libre. Yo testifico para gloria y honra del Señor, porque yo me siento contenta, porque yo estoy agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y agradezco a todos aquellos hermanos que clamaron por mí cuando yo estaba en el proceso, aquellas hermanas que ayunaron, ¿verdad? Mi familia también, los que son cristianos, mis sobrinitos que oraron también, que ayunaron, bendito sea Dios. Y aún los que no conocen, de Cristo, ahora es mi responsabilidad llevarles el evangelio, porque para eso nos levanta el Señor, para que nosotros declaremos victoria en la vida, ¿verdad?, de nuestros familiares, porque así como yo estaba ciega, ellos también lo están, pero yo sé que su promesa dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Creemos en esa promesa, que el Señor ha levantado ese vallado alrededor de ellos, y que si hasta ahorita ellos están sobreviviendo, ha sido por su misericordia del Dios Todopoderoso. Si hasta aquí ellos, ¿verdad?, han permanecido con esos años de vida, es porque Dios los sostiene, y porque nosotros también, ¿verdad?, venimos y le pedimos al Señor, Señor, guarda mi familia. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, porque reconocemos que solamente Él es el que los atrae a los caminos de salvación, que puede cambiar esos corazones perversos, esos corazones duros, y abrirles, ¿verdad?, y mostrarles el camino de salvación. Así que, hermanos, yo le doy las gracias al Padre, le doy las gracias al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que Él me ha enseñado. Y yo sé que Él está obrando en cada vida de aquellas hermanas, de aquellos hermanos que vienen buscando, ¿verdad?, esa respuesta, ese consuelo, y saber que solo en Cristo lo encontramos. Refúgiese, abrácese de Cristo. Mire el perfecto, el gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. No mira al hombre, no me mire a mí, porque yo le voy a fallar, porque el hombre le va a fallar, pero mire a Cristo, mire a su Salvador, mire a aquel que dio vida, que dio su vida por usted. Mírelo a Él, sígalo a Él, a través de las Escrituras, para que usted tenga ese encuentro personal con Dios, esa relación íntima de padre e hijo. Usted viva lleno del Espíritu Santo, disfrute en el Espíritu, para posteriormente estar con el Señor en los cielos. Y vamos a orar, hermanos, para darle la gloria, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hasta aquí Él me ha permitido poder testificar de su cuidado, su amor, su fidelidad, su misericordia en mi vida y en la tuya.
Padre bueno y misericordioso, en el nombre de Jesús y en comunión de tu Santo Espíritu, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias, porque hasta aquí ha sido, Señor, tu mano poderosa que nos sostiene. Y en esta hora yo pongo, Padre, a través de esta plataforma, yo te vengo, Señor, clamando a ti, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que van a ver este vídeo, Señor. Padre, fortalece sus mentes, fortalece sus corazones, Señor. Equilibra sus emociones, Padre. Fortaléceles físicamente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a aquellos hombres y mujeres que vienen, Señor, buscando de tu rostro consuelo, buscando, Señor, esa palabra, ese aliento, Padre, que solamente lo recibimos de ti, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús, tú no rechazas ese corazón contrito y humillado, ese corazón que viene, Señor, gimiendo, ese corazón que reconoce que solamente tú eres el único Padre que puedes restaurarle, que puedes, Señor, libertarle, salvarle, sanarle, bendecirle, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pongo esas almas, Señor, esas almas que son tuyos y aún aquellos que no te conocen, Padre Santo, aún aquellos que están siendo perturbados, Señor, y no saben por qué, Señor, ha llegado esto, Señor. Dios mío, guía a los Espíritus Santo a través de tu palabra, que ellos puedan entender el propósito tan grande que tú tienes, Señor, que todo obra para bien. Abre sus ojos espirituales, mi Dios amado. Señor, impacta sus vidas, glorifícate, Señor, en sus vidas, Dios, en esta bendecida y preciosa hora en tus manos te los pongo. Pongo su familia, Padre, pongo sus proyectos, pongo, Señor amado, Señor, lo que tú tienes, Padre, establecido sobre esa vida, que se cumpla, Señor, que sean entendidos y obedientes. Sopla aliento de vida sobre esos huesos secos, Espíritu de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te glorificamos, te engrandecemos, Señor, porque solo tú haces posible lo que para nosotros es imposible, Señor. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, esas vidas, Señor, esas almas que están en cautiverio, Padre. Dios mío, Señor, sácalos, Dios mío. Aquellos que están siendo perturbados, Señor, en la ansiedad y la depresión, seas tú, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo, Padre, esa paz, ese gozo, ese rejuvenecimiento, Señor, esa convicción, trayendo revelación a través de sus corazones, Maestro Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, a ti yo clamo, mi Rey eterno, Padre. Gracias te doy por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo y por todo lo que harás, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te pedimos esto, amado Dios. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.